Hola a todos, en esta ocasión nuevamente nos encontramos para dar inicio con el desarrollo teórico de la unidad número 3. Como habíamos mencionado en la unidad anterior, el tema de cinemática abarca la unidad número 2 y 3, pero en esta ocasión vamos a hablar de conceptos como la aceleración, su fórmula, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué era la cinemática? Era la parte de la física mecánica que describe el movimiento sin considerar la causa que lo producen. El tipo de movimiento más simple que analizamos en estas dos unidades es un cuerpo que viaja en línea recta. Comenzando con el concepto de aceleración, es necesario hacerse algunas preguntas. ¿Escucharon alguna vez hablar de la aceleración? ¿Cuándo decimos que una persona o un cuerpo aceleró? ¿Y qué sucede cuando decimos que ese alguien o algo aceleró? Para contestar dichas preguntas vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos que en un viaje a la ciudad de Resistencia, un auto la primera hora tuvo una velocidad de 30 km/h. Al final de la segunda hora tuvo una velocidad de 45 km/h y al final de la tercera hora y última parte del recorrido tuvo una velocidad de 70 km/h. Pueden ver en la gráfica que en diferentes momentos este automóvil fue aumentando su velocidad. Entonces podemos decir que el móvil modifica su velocidad a medida que transcurre el tiempo, lo cual permite definir una nueva magnitud vectorial que denominaremos aceleración. Esta aceleración se define como el cambio de velocidad que se produce en un intervalo de tiempo. Esta definición de aceleración expresa que es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. El cambio o variación es representada por la letra griega delta y la velocidad con la letra v. Si esta letra v se usa para representar la velocidad, entonces a la aceleración se representará con la letra a. Ahora sí estamos en condiciones de definir la fórmula de aceleración, ya que es igual a la variación de velocidad sobre el intervalo de tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, o bien un tiempo total, lo que comúnmente utilizamos en la parte práctica. La A está o representa la aceleración, que se puede expresar en metros sobre segundos al cuadrado. La variación de velocidad o cambio de velocidad se expresa en metros sobre segundos, siempre hablando del sistema internacional. Y la variación puede ser positiva o negativa. Esto es lo que nos va a determinar si la aceleración será positiva, es decir, que el móvil va a acelerar, o negativa si el móvil frena. Y delta t, intervalo de tiempo, que se lo expresa en segundos. Más adelante veremos el cuadro de sistemas de unidades de la aceleración. Siempre que interviene el símbolo delta, nos quiere decir que debemos realizar la diferencia entre algo final menos algo inicial. Acá estamos hablando de variación de o delta v, variación de velocidad. Es siempre la diferencia entre la segunda y la primera velocidad considerada. Velocidad final menos velocidad inicial. Y lo mismo ocurre con el tiempo. Veamos un ejemplo gráfico de cómo quedará representada esta variación o este vector de variación de velocidad. Un móvil pasa por un punto A con una velocidad inicial en el instante t sub i, tiempo inicial, y luego por un punto B con una velocidad final en un instante t sub f, tiempo final. Entonces obtendremos el vector diferencia en color verde. ¿De quién? Del vector velocidad final menos el vector velocidad inicial en los instantes t sub i y t sub f. Anteriormente decíamos que la variación de velocidad puede ser positiva o negativa, y esto es lo que nos determina si la aceleración va a tener un signo positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, la aceleración es positiva y se llama
el movimiento uniformemente acelerado. La variación de velocidad del caso mencionado anteriormente nos dio positiva, por eso se llamó uniformemente acelerado. Ahora bien, para este caso, si la velocidad inicial es mayor a la velocidad final, la aceleración será negativa y el movimiento se llamará uniformemente frenado. ¿Por qué? Porque esta variación de velocidad me dará signo negativo. Entonces la aceleración será negativa. En pantalla podrán observar el cuadro de sistemas de unidades, es decir, la unidad de la aceleración que adquiere en los diferentes sistemas de unidades, ya sea en el sistema internacional, CGS o técnico. Hay una coincidencia en el internacional y el técnico que nos quedará la unidad de la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y en el sexagesimal tenemos como resultado centímetros sobre segundos al cuadrado. Una vez definido el concepto de aceleración y sus diferentes sistemas de unidades, podemos afrontar el siguiente tema: el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A diferencia de la unidad anterior, que no era variado, que la velocidad se mantenía constante, ¿qué va a pasar en este caso? Bien, los cuerpos que se desplazan con movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, se caracterizan por experimentar cambios de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales. La figura representa el movimiento rectilíneo de un cuerpo y en ella se advierte que para iguales intervalos de tiempo ocurren iguales cambios de velocidad. Acá podrán observar la gráfica. La función velocidad correspondiente se muestra en la siguiente gráfica. Van a ver un sistema de ejes cartesianos donde en el eje Y se encuentra la velocidad expresada en kilómetros sobre hora y en el eje X el tiempo expresado en horas. Y según nuestra recta que se forma en color rojo, se cumple que para iguales intervalos de tiempo ocurren iguales cambios de velocidad. A la derecha tienen un cuadro donde se fue realizando la operación de este cambio de velocidad, o mejor dicho, la velocidad directamente, dividido el tiempo nos da la aceleración. ¿Y qué nos da como resultado? Que la aceleración va a permanecer constante en todo el recorrido. Nos da una aceleración de 5 kilómetros sobre horas al cuadrado. Y como les decía en la pantalla anterior, según la función representada en la tabla, se puede considerar que este tipo de movimiento también se caracteriza por poseer un valor de aceleración constante. Entonces vamos a tener una gráfica de la aceleración constante, una recta paralela al eje X, o bien en este caso tenemos el tiempo en segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Un móvil pasa por una localidad A con una velocidad de 30 km sobre hora a las 12 y por una localidad B a una velocidad de 60 km sobre hora a las 13 horas. Calcular la aceleración del móvil. Estamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo tanto sabemos que la aceleración va a permanecer constante. Aplicando la fórmula de la aceleración, sabemos que es la variación de velocidad dividido el intervalo o variación de tiempo. Tenemos velocidad final, que era de 60 km sobre hora, menos velocidad inicial de 30 km sobre hora. Y el intervalo de tiempo, el tiempo final era a las 13 horas menos el tiempo inicial, que era a las 12 horas. Si realizo la diferencia, en el numerador me queda una velocidad de 30 kilómetros sobre horas y en el denominador 13 menos 12, 1 hora. 30 dividido 1 me queda 30. Por lo tanto, la aceleración me da como resultado 30 kilómetros sobre horas al cuadrado. Ahora vamos a definir la aceleración de la gravedad. Un cuerpo que cae experimenta la acción de una aceleración casi constante
llamada aceleración de la gravedad, que se define como el producto de la atracción gravitacional de la Tierra. Se representa con la letra G y tiene un valor muy próximo a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado si hablamos del sistema internacional, o 980 centímetros sobre segundos al cuadrado si hablamos del sistema CGF. En la pantalla, en la esquina superior derecha, pueden observar una gráfica de cómo la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre los objetos. Por eso existen fuerzas con sentido hacia abajo. Y en la parte inferior izquierda lo asocié con un astronauta cuando hablamos de aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque la Luna tiene otro valor de atracción que es mucho menor, y es por eso que tienen diferentes o se observan diferentes movimientos en la Luna. Dado que la aceleración de un cuerpo en caída libre es constante, el movimiento puede ser considerado un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque va a existir un cambio de velocidad y existe una aceleración constante, que en este caso tiene un valor fijo de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo cual se pueden aplicar para su estudio las ecuaciones que se obtuvo para ese tipo de movimiento en el plano horizontal, con solo reemplazar la aceleración A por la letra G. Y como vamos a trabajar este tipo de ejercicios no en este curso, en el eje vertical se reemplaza la letra X, que es el espacio recorrido en el eje horizontal, por la letra H, que va a ser el espacio recorrido en el eje vertical. Si bien en los ejemplos dados anteriormente se hace referencia a cuerpos que caen en caída libre, es necesario considerar que los cuerpos que se describen reflejan un movimiento ascendente, experimentan la misma aceleración por la gravedad, en magnitud y dirección. Es decir, no importa si un cuerpo se desplaza hacia arriba o hacia abajo, la dirección de su aceleración por la influencia de la gravedad siempre será hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la acción gravitacional de la Tierra siempre va a atraer los cuerpos hacia abajo. Por eso tienen ese sentido, hacia abajo. Y por último vemos un ejemplo de la aceleración de la gravedad, donde un cuerpo es lanzado de forma ascendente desde la terraza de un edificio. Se puede observar la aceleración de la gravedad, que es un valor constante de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, la altura de la cual fue lanzado ese objeto, que tiene una altura I sub 0, y se va a trabajar en un eje vertical, a diferencia de los ejercicios que vamos a desarrollar en este curso, donde obviamente se darán en movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en el plano horizontal. Este tipo de ejercicios que se dan en este plano vertical recién lo van a dar en el cursado de la materia Física 1.